¿Sabías que el vermut se puede elaborar con la variedad Navarra Garnacha? Hoy descubrimos cómo se elabora esta refrescante bebida y lo hacemos además descubriendo las bodegas Escudero. Hoy vamos a conocer cómo se elabora el vermut y lo vamos a hacer en las bodegas Escudero. Estamos en Castejón. Amador, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Bueno, vamos a conocer cómo elaboráis el vermut, pero antes de eso cuéntanos dónde estamos. Ahora estamos en un viñedo de la Bodegas Escudero en Castejón, Navarra, Ribera Navarra. Pero tenéis además otra bodega, ¿no? En este caso en Monteagudo. Nosotros tenemos otra bodega en Navarra, en Monteagudo, pero somos originarios de La Rioja. En Rioja tenemos otras dos bodegas, pero nos une mucho Navarra porque, bueno, yo en concreto desde el año 85 como enólogo he elaborado en varias bodegas. Llevo pues un montón de años trabajando aquí en Navarra, primero como enólogo, llevando bodegas, cooperativas y ahora como empresario, pues eso, aposté desde el año 2000, empezamos en Monteagudo y vaya, nos va muy bien. Vais creciendo, ¿no? Además, porque esta la habéis comprado hace poquito. Sí, esto lo hemos comprado hace poco, aún se la debemos al banco, pero bueno, no sé, estamos haciendo una apuesta muy decidida por Navarra, porque sobre todo en exportación veo que hay mucho futuro aquí en Navarra. Vamos a hablar un poquito de las uvas. Estamos a finales de junio, ya queda poquito, ¿no? ¿En qué punto estamos? ¿Cuánto falta para la vendimia? ¿En qué punto están ahora los frutos? Para la vendimia aún quedan... 3 meses, ¿cuánto? Pues no sé, depende cómo venga el año, pero sí, más o menos 3 meses, no sé, mediados de septiembre, mediados de octubre, depende si sigue esta calor, seguro que va a venir muy pronto, ¿no? Pero esperemos que esta calor no siga así, ¿no? Esto, mes de junio, ha habido algún año, me acuerdo yo, que de hacer estos calores, y luego pues a lo mejor el mes de julio, el mes de agosto es fresco, y luego pues bueno, la vendimia viene. No sé, yo tengo 59 años, hago seguimiento de vendimia desde que tengo 18 o 20 años, que bueno, 22 años cuando estudié enología, y bueno, sí, casi siempre un año con mucho calor, otro año con mucho frío, no sé qué, pero al final siempre a vendimiar de mediados de septiembre a mediados de octubre, es decir que este año será igual, es decir que aunque la gente habla del cambio climático, seguro que va a ser esa la fecha. ¿Qué tipo de variedades tenéis por aquí? Bueno, en concreto esta que estamos viendo aquí es Merlot, pero bueno, pues tenemos Merlot, Cabernet, y aquí solamente tenemos 30 hectáreas, ¿eh? Luego pues tenemos también Tempranillo, tenemos mucha Garnacha, y vaya, tenemos un poquito de todo. ¿Qué forma tenéis de cultivar? ¿Tenéis más forma más tradicional? ¿Cómo vendimiáis? ¿También cómo recogéis? ¿Cuál es un poquito vuestra filosofía? Nosotros en todo el viñedo que tenemos, que son 230 hectáreas entre Rioja y Navarra, lo que hacemos es siempre vendimiar a mano seleccionando, tanto en viñedo como en bodega con las cintas de selección, y luego las uvas que no son tan buenas lo hacemos de manera mecánica, es decir, que empleamos todo tipo de hacer vendimia, pues eso, seleccionar todo lo mejor para hacer grandes vinos, y luego la uva que no es tan buena, de viñas jóvenes, de viñas que ese año no están tan buenas, pues lo hacemos a máquina. ¿Y qué tipo de agricultura practicáis aquí? Bueno, lo hacemos todo en ecológico, 100%. Desde siempre, ya mi abuelo, mi padre, en nuestras plantaciones nunca se han empleado herbicidas, y hace pues 50 años o así sí que se empleó algún abono, como se utilizan abonos superfosfato, potasa, todo este tipo de cosas que se utilizan habitualmente. Pero hace ya 30 años empezamos a hacernos nuestro propio humus, entonces no utilizamos ningún abono químico. Lo hacemos todo, pues eso, primero cogemos estiércol de vaca, estiércol de oveja, estiércol de conejo, vaya de bastantes cosas, y tenemos unas instalaciones para mezclarlo todo con paja de lo que es las setas, de los cultivos de seta. Entonces lo mezclamos todo, luego se fermenta
y al segundo año le ponemos lombrices californianas y hacen el estiércol, lo hacen humus y eso es lo que le añadimos al viñedo. Tiene mucho trabajo. Mucho trabajo, pero luego los vinos son espectaculares. No solamente lo hacemos por el tema de la moda del ecologismo, lo hacemos por convicción. Ya lo hacía mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo, porque entonces sí que se hacía todo de manera ecológica, pero es que nosotros estamos convencidos que echar un herbicida a la tierra no puede ser bueno. Matar las plantas pequeñas, pero poco bueno tiene que ser para el viñedo. Y luego la microflora que hay en la tierra y todo esto. Entonces nosotros jamás empleamos ni un herbicida, ni un fungicida que no sea natural, y en el estiércol, es decir, en el abonado lo mismo, siempre con abonos naturales, es decir, con estiércol o en este caso con humus. Como se hacía toda la vida, ¿no? Al final. Bueno, el tema del humus evolucionado, pero la filosofía es la misma. Es posterior, ¿no? Eso lo hacemos desde hace 10 años o así. Antes hacíamos, pues compostábamos con estiércol fermentado, pero no hacíamos humus de lombriz como lo hacemos ahora. Estamos en la nave de elaboración de Bodegas Escudero en la finca de Castejón, donde hemos estado antes viendo el viñedo y hemos hablado del estiércol, del humus y de lo buenas que están las viñas. Que luego aquí es donde se elabora el vino, sí, en realidad. Claro. Aquí es donde se elabora el vino, hace la fermentación y después de aquí lo pasaremos a barricas y una vez de barricas, una vez criado, pues se embotellará. Ahora vemos que está todo parado, ¿no? Pues porque dentro de unos meses es cuando estarás todo trabajando a pleno rendimiento. Supongo que ahora es trabajo también de preparar, ¿no? Limpiar todo, dejarlo todo listo para cuando llegue la uva. Vale. Ahora el mayor trabajo está en la agricultura. En una bodega de estas que solamente hacemos la uva de nuestro viñedo, es decir, aproximadamente 250.000 kilos o así, pues ahora mismo están todos los depósitos vacíos, los vamos limpiando, se preparan para la vendimia. ¿Qué nos puedes contar sobre el espacio en el que estamos? Bueno, pues es una bodega estilo muy tradicional, pero los depósitos y lo que es las máquinas en general para elaborar es de lo más moderno. La elaboración la hacemos en acero inoxidable, con control de temperatura, para sacar unos grandes vinos que luego en la barrica, que es lo que hacemos, todos los vinos se crían en barrica, van a dar unos vinos espectaculares. Bueno, Amador, ¿dónde estamos? Esta ya es otra bodega, ¿no? Sí, esta es la primera bodega que hemos tenido en Navarra. Estamos en el pueblo Monteagudo. Es el pueblo más límite contra Aragón, es decir, que es el último pueblo de Navarra. Y bueno, en esta bodega llevamos 10 años, propiedad de Bodegas Escudero, pero bueno, aquí yo esta bodega como enólogo trabajé muchos años, es decir, que es casi como mi casa. Entonces esta es una bodega muy antigua, como las bodegas cooperativas tradicionales en Navarra. Está hecho, bueno, todas las bodegas de Navarra, Rioja, en plan cooperativo son muy parecidas todas, son depósitos de cemento de 20.000 litros de capacidad de cemento. Antes el cemento no estaba tal cual era y era un poco sucio, pero ahora, bueno, desde hace 20 años a esta parte, pues el cemento se reviste con resina de epoxi y al final se queda como si fuera vidrio, es decir, que es un material muy limpio, es decir, se puede conservar muy bien el vino. Además, yo diría que incluso pues el vino evoluciona mucho mejor que en los depósitos de acero inoxidable que hemos visto en la otra bodega. ¿Y qué tipo de vinos elaboráis aquí, por ejemplo? Bueno, pues aquí hacemos los rosados tradicionales de Navarra, aunque la verdad es que Bodegas Escudero no es especialista en rosados, porque como he dicho antes, nos dedicamos sobre todo a la exportación y en exportación el rosado es más difícil de vender, o por lo menos a nosotros nos resulta más difícil de vender.
y nos resulta más fácil vender tintos. Entonces en tintos vendemos desde vinos jóvenes hasta vinos de crianza y vinos de autor. ¿En qué países estáis? Porque el 80% de vuestra producción, me comentabas, va fuera, ¿no? Sí, sobre todo Estados Unidos, pero bueno, casi toda Europa, pues Suiza, en Alemania vendemos muy bien, en Holanda, en Bélgica. En Inglaterra no es un buen mercado para nosotros, aunque vendemos un poquito, pero la verdad es que no es un buen mercado para nosotros. Y bueno, un poco hemos empezado hace 4 años en Corea y nos va bastante bien. Precisamente además allí lo que más vendemos es el vino de Navarra. Luego en Japón estamos muy bien, ya llevamos más de a lo mejor unos 15 años y lo vendemos muy bien, tanto el vino de Rioja como el vino de Navarra. Y luego pues en China es un mercado inmenso, es muy difícil y bueno, pero por ejemplo el año pasado sacamos 14 contenedores, que vaya que es una cifra muy buena. Bueno, un poquito en cada lado, ¿no? Pues Canadá estamos intentándolo, México, en Brasil también vendemos un poco, es decir, que vendemos un poquito por todo el mundo. Pero nosotros siempre vamos a clientes pequeñitos, vaya, no estamos en grandes distribuidoras ni en grandes superficies, entonces son más bien pues importadoras que se dedican al tema delicatessen, ¿no? Y bueno, tenemos muchos clientes, pero son pequeñitos, entonces no pienses que la cifra de ventas nuestra es muy grande. Entre Rioja, Navarra y todos los vinos que vendemos, pues andaremos sobre 1,5 millones de botellas o así. Bueno, ¿y hay diferencias entre países también en cuanto a los gustos que buscan en un vino? Yo creo que sí, pero decirte en que, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos está la moda, llámale Parker, porque es el crítico que más poder tiene en las ventas, en los consumidores y tal. Y a Parker le gustan vinos con mucha estructura y más bien vinos de poca edad, vaya, es decir, de 3, 4, 6 años de edad, no muy viejos, ¿no? Sin embargo, pues ahora mismo, pues críticos de Parker, como el que cata aquí en España, José Luis Gutiérrez, pues le gustan más los vinos, por ejemplo, clásicos de Rioja o vinos clásicos de Navarra, ¿no? Entonces, decir, esto es lo que toma el consumidor, hay consumidores para todo. Y eso es lo bueno del vino, que es que hay gente que le gustan los vinos clásicos y muy bien, y hay vinos que le gustan los vinos modernos y también muy bien, ¿no? Entonces, en cada sitio nosotros nos tenemos que adaptar siempre a lo que quiere el consumidor. Y varía mucho que este tipo de personalidades que se dedican a hacer estas críticas tan seguidas, ¿no? ¿Afecta, por ejemplo, que os hagan una buena crítica? ¿Se puede llegar a notar tanto en las ventas? Hombre, pues la verdad es que sí que se nota. Sí. Nosotros, por ejemplo, un año Parker nos puso 96 puntos y la verdad es que nos quedamos sin vino Madre mía. Muy pronto. Tampoco nos quedamos porque guardé vino, a mí siempre me gusta vender el vino de manera escalonada, ¿no? Sobre todo por temas financieros y tal, pero sí que se nota, si yo dijera que no, se nota, pero lo que está claro que es que si uno hace inversiones o bodegas pensando en los puntos Parker o en los premios, medalla de oro de no sé qué, por ejemplo, puedo decir que hace poco nos han dado la gran medalla de oro en un vino de aquí que se llama Pedro de Ibar, Prestigio. Y bueno, pues está muy bien que te den una medalla de oro, pero también depende cómo te lo tomes. Yo soy partidario de no presentarme a concursos y este año nos hemos presentado a varios y hemos sacado varias medallas de oro, varias de plata, pero vaya, nos hemos presentado por el enólogo nuevo que tenemos, que es Roberto, que es un chico de Cintruénigo, muy bueno, y bueno, y se ha empeñado con esto de los concursos y tal, pero vaya, es un tema que nosotros pensar que tu empresa depende de los puntos Parker o de los premios, y no sé, porque creo que eso es muy confuso, ¿no? Bueno, Amador, ya nos comentabas que ahora os habéis animado a hacer vermú, ¿no? Que ya lo hacíais hace muchos años y lo habéis recuperado. Sí, a ver, el tema del vermú, aparte de que ahora se ha puesto de moda, pues ya
lo hacía mi padre. Es que mi padre tiene una historia, es enólogo igual que yo, pero claro, mi padre tiene 96 años y estudió pues en los años 40, ¿no? Entonces, mi padre era una persona muy inquieta, bueno, y sigue siéndolo, lo que pasa es que ya el hombre tiene ya muchos años y está en una silla de ruedas, ¿no? Pero pues ha viajado mucho, estudió primero en la Enológica de Haro, luego en la Enológica de Requena, después en la Enológica del Penedés, luego viajó por Francia, un poco por toda Europa, es decir, un culo inquieto, ¿no? Madre mía, sí, Entonces, sí. además, para aquellos años era un culo muy inquieto, ¿eh? Bueno, pues luego tuvo la mala suerte de que tuvo un accidente con una moto, con una Montesa, y bueno, tuvo fractura de cráneo, y la verdad que el negocio familiar pues se fue mal y acabamos muy mal, ¿eh? Y bueno, pero estuvo 10 años sin poder trabajar y cuando se recuperó, pues oye, sin un duro y tuvo que plantearse a ver qué es lo que hacía. Y bueno, hizo un montón de cosas, pues hizo mistelas, hizo vermús, hizo, bueno, un montón de cosas. Entre ellas cava, ¿no? El cava es lo que mejor le funcionó y bueno, y siguió con el cava y eso es lo que nos hizo otra vez empezar como empresa, ¿eh? Tenemos en Rioja una bodega de cava y vaya, nos va muy bien con ella. Luego hicimos otra bodega, luego empezamos en Navarra, compramos la bodega esta de Monteagudo en la que estamos, ahora hemos comprado la bodega de Castejón y bueno, pues una de las cosas que tenía mi padre hecho igual que la mistela, eso era el vermú, ¿no? Y bueno, pues ahora dijimos, vamos a recuperar el vermú y vamos a hacerlo con vino de Navarra, en concreto con la variedad Garnacha. ¿Y por qué la variedad Garnacha? La variedad Garnacha ahora está de moda, ¿no? Pero no solamente porque está de moda, la variedad Garnacha es una variedad que sobre todo aquí en la Ribera conseguimos unos grados alcohólicos muy altos, 15, 16 grados, ¿no? Y bueno, pues los vermús son vinos dulces, pero con una alta graduación, ¿no? Entonces, con estas garnachas, si además las sobremaduramos y cogemos la uva sobremadurada, vamos a conseguir mucho grado alcohólico y que se nos queden un poco dulces, ¿eh? Entonces el vermú nuestro, aparte de azúcar añadido, tiene gran parte de azúcar natural, ¿no? Y bueno, y luego ya no os voy a contar el secreto, pero bueno, lo hacemos, es el vino de Garnacha macerado con hierbas naturales, ¿no? Y hierbas que las cogemos aquí en el Moncayo, que está a nuestras espaldas, aquí al ladito, es Aragón, pero vaya... Y en otros sitios que no se pueden contar. No, y también en otros sitios que se pueden contar. Sí, bueno. En la zona de Roncesvalles, no voy a decir el pueblo, no pero digas. En esa zona, más o menos un 40% de plantas de la zona del Pirineo y un 60% de plantas de la zona del Moncayo, ¿no? Estas plantas se maceran con alcohol, y luego pues se les añaden al vino y bueno, ya más secretos ya no os cuento, ya está. Bueno, y ahora tendremos que probar el vermú, ¿no? A ver qué tal sabe. Pues muy bien, vamos a probarlo. Vamos a abrir la botella. Fresquito, ¿no? Vemos que tiene que estar en hielo o en nevera, sí, ¿o cuál es la mejor forma? El vermú es importante servirlo bien frío, ¿eh? Bueno, yo diría que unos 8 grados, 6 grados, porque bueno, todas las bebidas azucaradas, cuanto más azúcar tienen, mejor bien frío, ¿eh? Y luego el vermú, que es una bebida para tomarla, pues eso, como aperitivo, eso, pues me apetece tomarlo bien frío. Fresquito. Aparte de estar frío, luego a la hora de servirlo, siempre se sirve con hielo, y una rodajita de limón o de naranja, en este caso naranja. A mí me gusta más con naranja, pero bueno, a gusto del consumidor, ¿eh? Te voy a servir un poquito. A ver. Además con estos calores, madre mía, cómo apetece. Creo que le hemos puesto un poco de más de hielo, pero bueno, estamos en verano, Sí, hace mucho calor. Hace mucho calor. Así que mejor. Vamos a perdonar. Bueno, pues a ver. Bueno, salud. Salud.
está muy, muy rico. Está mal que lo digas tú, pero eso sí. Hombre, No, está bien, está bien. como para decir yo que la mula Hombre. está coja, hombre, ¿cómo la vamos a vender si la mula está coja? No, pero la verdad es que es un vermú que es muy diferente a lo que hay en el mercado. Y bueno, yo no soy el mejor hablando de colores, pero bueno, os he dicho antes que era daltónico, pero bueno, al estar hecho con la variedad garnacha es tinta, es decir, que está hecho, porque normalmente los vermús hay más tradición de hacerlos con vino blanco que con vino tinto, ¿no? En Italia los hacen, los grandes vermús son los vermús rosos, que le dicen esos, que son con vino tinto, ¿no? Entonces este es un vermú hecho con la variedad garnacha, una garnacha vieja de 3 años, con lo cual pues ya tiene en color, tiene tonalidades teja de eso, de la vejez de la garnacha, ¿no? Que esto no se toma como un vino tinto, normalmente en vez de una copa de vino como esta, se toma en un vaso. En un ¿no? vaso. Bueno, hay muchas maneras de servirlo, así también está muy bien. Sí. Pero en los aromas no tienen que ver nada con los aromas de un vino normal, ¿no? Aquí salen sobre todo las plantas que hemos dicho antes, las plantas del Pirineo, las plantas del Moncayo y sobre todo el ajenjo, que es la base principal de las plantas con las que hacemos el vermú, ¿no? Luego también se huele mucho a canela, porque bueno, una de las cosas que tiene es canela. Sí. Y luego salen tostados de la sobremaduración de la garnacha. También estamos sacando aquí aromas de la naranja, Claro. porque bueno, la naranja cuando se echa así, pasa igual que en una tónica, pues fíjate tú que es una pequeña cantidad, pero sobresale sobre los demás aromas, ¿no? Y en boca, pues los vermús son bastante amargos, astringentes por esas plantas, y muy sabido, tiene un montón de sabores tremendos, ¿no? Pero al final, pues eso tiene que, aparte de tener mucho sabor y ser muy agradable, también tiene que refrescar, ¿no? Y bueno, con el hielo hace una función perfecta. ¿Y cuánto tiempo os ha llevado el desarrollo de este producto para que quede así como está ahora, que lo estamos probando? Bueno, te he dicho que esto es un secreto, que lo empezó a hacer mi padre hace muchos años, cuando estaba convaleciente, pero bueno, después de todo eso, siguiendo los apuntes de mi padre, luego nosotros hemos tenido que ir haciendo, no una labor de investigación, porque sería tontería decir esto, pero sí de pruebas, ¿no? Hemos estado probando y ha sido todo prueba-error, cata, probar, pues sí, pues vamos a ponerle un poquito más de una cosa, vamos a ponerle un poquito más de otra, de las plantas que hemos seleccionado, que son más de 40. Y bueno, todo esto lo hemos hecho pues entre mi compañero Ladis Montiel y yo, ¿no? Y bueno, ha sido... Además esto un poco se lo quiero dedicar a él, ¿no? Que lamentablemente pues le dio un infarto y bueno... pues eso, era probar y probar y probar. Lo hacíamos en fines de semana, los sábados nos juntábamos sobre las 10 de la mañana y bueno, pues hacíamos nuestras pruebas, catábamos, pues no me gusta o mejor vamos a poner un poquito de esto y poco a poco, porque la verdad que el vermú, como es tan intenso en sabores y en aromas, pues es muy difícil la cata, es mucho más difícil que en un vino. Entonces ha sido a base de paciencia, y seguramente nos ha costado, pues como, no sé, diría yo, 100 fines de semana, pues 2 años, eso, todos los fines de semana, los sábados y alguna vez los domingos. Nos juntábamos a catar y a probar y poco a poco. Es decir, bueno, no sufriríais mucho, ¿no? Tampoco. No sé. Además, tanto él como yo nos encanta Bueno, yo creo que es que no hay ningún enólogo que no le guste probar vinos y hacer cosas, experimentar con productos, ¿no? Es nuestro oficio y nos lo pasamos muy bien.